Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Esta no es la review de la nueva emulsión de Ilford, de Harman. Esta es más bien la re-review de la película fantástica de color que nos brindan nuestros amigos de Harman. Después de disparar un carrete y tener sensaciones encontradas, que os dejaré en un vídeo por aquí, arriba, os traigo esta segunda opinión, esta segunda versión, esta segunda review, básicamente porque me dispuse a tirar otro carrete y darle una segunda oportunidad. Muy acostumbrado a como disparamos habitualmente en las películas de marcas como Kodak, que tienen película color desde hace un montón de años y muy contrastada, muy fiable, muy estudiada, muy trasteada, muy trabajada. Bueno, pues basado en esta experiencia disparé el primer carrete de Harman. Disparé el primer carrete además no con cierta gana de ponerlo entre la espada y la pared. Esto hizo que buscara situaciones muy contrastadas, a lo mejor con muchas luces, muchas sombras, y donde la película, la verdad, no se defendió a lo mejor como yo esperaba o como estamos acostumbrados simplemente a ver pues, en un Kodak regular, ni siquiera en un Portra, ¿no? Entonces, uno de los primeros aprendizajes justamente es este, que la sensibilidad de la película, en este caso, influye mucho y cómo la dispares influye mucho. Entonces, hay que tener muy en cuenta y muy precisamente el tema de la luz. Por ello, lo primero que intenté hacer es dispararla, en este caso, como si fuera una diapositiva, es decir, ajustando muy mucho la luminosidad y, sobre todo, disparando al ISO que marca la caja, a ISO 200, e incluso en cierto momento tirando un poquito a subexponer, casi como si estuviera disparando en digital. ¿Por qué? Porque cuando sobreexpuse la película en el primer carrete me dio resultados como los que habréis estado viendo y sobre todo colores poco fiables, por decirlo de alguna manera, y un balance de blancos absolutamente desastroso en cierto momento. Y disparándola así estaréis viendo imágenes que os estaré dejando por aquí. Como veis, la verdad es que la película tiene un rango de color espectacular, tiene cierto contraste, eso sí, tiene un contraste fuerte que para momentos donde hay luces fuertes y demás, sobre todo trabajando con arquitectura, la verdad es que si sabes jugar con la película es espectacular. No tiene algo muy, digamos, comparativo a nivel film ahora mismo, y no encuentro yo una película que pueda parecerse a esto. Quizás el Ektar en un momento dado sí que tendría cierta similitud, pero bueno, el Ektar es otra historia. Ciertas similitudes sí que guarda, como por ejemplo unos rojos potentes, unos azules muy potentes, en este caso, que no es necesariamente malo, sino más bien todo lo contrario, porque esos rojos anaranjados tan potentes hacen el contraste con el azul, que sabéis que en el círculo cromático están uno enfrentado al otro, y esto hace que la imagen, la verdad, quede realmente espectacular. Sí que es verdad que esta potencia en los rojos hace que no sea especialmente buena para retratos, o por lo menos para un retrato como el que estamos acostumbrados. Si quieres algo muy dramático, sí que te puede venir bien, pero si quieres un retrato así muy profesional, con unos colores de piel muy bonitos, muy lavados, pues chico, compra un Portra, que es lo más normal que deberías hacer en estos casos, ¿no? Otra parte súper importante es el tema del escaneo. He visto escaneos online realizados con cámara de fotos directamente y quizás son de los mejores que he podido ver. Yo lo que hago es directamente confiar en mis amigos de Fotoastro González, que como siempre tenéis el link en la descripción, en el box, que son fantásticos y son los que me han provisto de estos escaneos que os estoy mostrando ahora mismo y que creo que son fidedignos con lo que la película ofrece. Finalmente creo que le debía a Ilford, a Harman, esta segunda opinión, y por eso os he traído estas fotos para que las veáis por vosotros mismos. Por eso compré una segunda película, un segundo carrete, para poderoslo traer. Y bueno, en definitiva, espero que os estén gustando y espero que encontréis por lo menos el nicho donde podéis disparar este tipo de películas. Si os metéis en Instagram y ponéis el hashtag de
esta película vais a encontrar un montón de imágenes ya de mucha gente y vais a ver cómo se repite, digamos, este patrón de colores y de contrastes que os estoy contando en esta segunda review. Como sabéis, es una película como muy artesana, como muy experimental y claro, difiere mucho de los colores a los que nos tiene acostumbrados pues Kodak, Fuji y este tipo de marcas muy enfocadas en el color, aparte del blanco y negro también, por supuesto, y con esta sabiduría y este expertise en película de color. Sin más, espero que te gusten las imágenes que estás viendo en el vídeo, espero que te esté gustando el vídeo también, espero que te sea útil sobre todo, y si fue así, por favor, pues déjale tu like, compártelo, que lo vean tus amigos, toda la gente a la que pienses que le puede resultar útil, y nada, un millón de gracias por estar ahí como siempre, y paz.